Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al curso de Astronomía General. En esta clase vamos a seguir hablando sobre la Vía Láctea y en particular vamos a empezar con el tema del medio interestelar que permea el espacio entre las estrellas y luego vamos a pasar a discutir el tema de galaxias y a poner en contexto lo que hemos aprendido sobre nuestra Vía Láctea en comparación con lo que ocurre con otros tipos de galaxias. Así que vamos a empezar. Muy bien, entonces en la clase pasada vimos varias propiedades sobre nuestra galaxia. Vimos que la Vía Láctea es una galaxia espiral. Vimos que la mayoría de sus estrellas conforman un disco y que tiene una parte central llamada bulbo. Eso pues, lo pueden ver acá en esta pequeña representación que vimos la vez pasada. Entonces la mayor parte, la amplia mayoría de las galaxias están entre el disco y el bulbo. Más del 90% de sus estrellas están en esa componente. Y eso está todo rodeado o inmerso dentro de un halo esférico, que es donde se encuentran los cúmulos globulares, que vimos la vez pasada y que permitieron a Shapley determinar por argumentos de simetría que el Sol no está en el centro de nuestra galaxia, que se ubica acá en el centro del bulbo. El Sol está aproximadamente a unos 8 kiloparsecs, de 8 kiloparsecs y medio del centro, lo que representa que está como a mitad de camino entre el centro de la galaxia y el borde más externo. Entonces, hasta ahora nosotros hemos venido hablando exclusivamente de las estrellas, de dónde se distribuyen las estrellas, cómo se distribuyen las estrellas en nuestra galaxia. Y con lo que vamos a empezar esta clase va a ser hablando un poco sobre el medio interestelar, que como su nombre lo indica, pues se refiere a lo que hay entre las estrellas. Siguiendo con lo que hacíamos en la clase pasada de sacar la mayor información posible de lo que vemos en imágenes directas o incluso a simple vista de nuestra galaxia, un argumento interesante es el que propuso Curtis. Esto es todo más o menos de la época de principios del siglo XX, de la época en la que Shapley y Hubble estaban haciendo los trabajos que vimos la vez pasada. Y Curtis propuso que la franja oscura que se ve en la Vía Láctea, esta que se ve en esta zona, donde de repente hay menos estrellas, pues es lo mismo que se observa en otras galaxias, en las galaxias observadas de perfil, las galaxias observadas de canto. Entonces, que esas distintas zonas oscuras, ¿sí? Esta franja oscura que se ve en estas tres galaxias diferentes, vistas de canto o de perfil, son el mismo fenómeno que uno ve en estas zonas oscurecidas en la Vía Láctea, y que eso es debido a la extinción por la presencia del polvo. Entonces vamos a ver a qué se refiere, qué es el polvo y a qué se refiere esta observación. Entonces, bueno, lo primero es empezar con qué es el medio interestelar. El medio interestelar se compone de gas y polvo y permea tanto en nuestra galaxia como en otras galaxias el espacio entre las estrellas, y de ahí su nombre. El gas está en diferentes estados físicos, que es lo que llamamos fases del medio interestelar, y que veremos ahora dependiendo de la densidad y las temperaturas y el estado de ionización en el que se encuentra el gas en estas distintas fases. El polvo, bueno, son pequeños granos muy débilmente ligados, pequeños agregados compuestos por distintas moléculas de silicatos, grafitos, y generalmente cubiertos por un manto de hielo de agua con otros pequeños elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno y algunas moléculas muy simples, que se suele llamar hielo sucio. Entonces son pequeños agregados, pequeñas motitas o granos, como les llamamos. Esto es una partícula de polvo no interestelar, polvo normal. El polvo del medio interestelar es mucho más pequeño que el polvo que vemos aquí, el que limpiamos en nuestras casas. Y entonces, bueno, el gas y el polvo están entremezclados, coexisten entre sí, donde hay polvo generalmente hay gas, y están entremezclados con las estrellas también. Mucho del medio interestelar pues está en lo que llamamos nebulosas, que además
permite como visualizar, medir mucho mejor la presencia de tanto del gas como del polvo. Y que veremos que cumplen un rol fundamental porque son los sitios donde se forman las estrellas. Que en realidad esto ya lo vieron ustedes con Juan José, así que yo voy a pasar rápido, en la clase de formación estelar vieron esta parte, yo voy a pasar rápido sobre eso y me voy a concentrar más que nada en los efectos que produce el polvo en la observación de la luz estelar, porque esto es lo que afecta cómo vemos la luz que nos llega de las galaxias. Así que, bueno, vamos a concentrarnos en esto ahora. Los dos efectos principales los dos efectos que produce el polvo sobre la luz incidente en una nube son los siguientes. Imagínense que uno tiene, como en este dibujo, una nube de polvo y una fuente de luz detrás. Y nosotros somos el observador que está aquí. Entonces esa fuente de luz pues emite luz en diferentes longitudes de onda, representada por las flechitas que tengo acá, donde la flecha roja representa luz roja de longitud de onda larga, y la flecha azul representa longitud de onda más corta, y por lo tanto en la zona más azul del espectro. Entonces el polvo produce dos efectos sobre la luz que incide sobre él. Primero lo absorbe luz, entonces disminuye la intensidad de la luz que atraviesa, que sale de esa, que logra atravesar la nube de polvo, porque una parte de la luz incidente fue absorbida por el polvo. Y además la dispersa. O si quieren, esto lo pueden ver como dos fenómenos: el de absorción, que es la disminución de la intensidad de la luz, y dispersión, que es lo que en inglés se llama scattering, por si lo ven en algún libro, nota de prensa con ese nombre. La dispersión lo que hace es que cambia la dirección en la que viene el haz de luz. Y esa dispersión es diferente, o sea, cuánto se desvía un haz debido al polvo, es proporcional, es inversamente proporcional a una potencia grande de la longitud de onda. Es decir, las longitudes de onda más grandes siguen casi en la misma dirección en la que venían, por eso aquí la flecha roja sigue derecho, sigue en la misma dirección, mientras que las longitudes de onda más cortas, más azules, son desviadas con mucha mayor probabilidad. Entonces, una vez que viene en dirección hacia el observador, pues sale en otra dirección, y entonces ya nosotros no lo percibiríamos porque ya no viene en la dirección en la que yo estoy mirando. Entonces el efecto combinado de estos dos fenómenos produce lo que llamamos la extinción y el enrojecimiento. Entonces la extinción es, bueno, que el polvo absorbe y dispersa la luz en una longitud de onda dada. Eso ocurre para todas las longitudes de onda, pero ocurre más para las longitudes de onda azules. Entonces, lo que ocurre es que en promedio, la luz que pasa a través de una nube de polvo es más roja porque la mayor parte de la luz azul que incidió sobre esa nube de polvo una parte fue absorbida y la otra fue dispersada en otras direcciones, y por lo tanto ya no sigue en la misma dirección que venía hacia el observador. Entonces eso hace que la luz que pasa a través de una nube de polvo se vea más roja de lo que era originalmente. Entonces las fuentes que están detrás de una nube de polvo se ven enrojecidas. Estos fenómenos de absorción y de enrojecimiento, de absorción y dispersión, perdón, son cosas que nosotros realmente, que ustedes ya conocen porque se ven en la vida cotidiana. En particular, bueno, el fenómeno de dispersión es el que causa que el cielo sea azul, porque si nosotros vemos directo hacia el sol, pues el sol emite, ¿se acuerdan cuando vieron la parte del cuerpo negro? Pues emite todas las longitudes de onda, pero la mayor parte la emite en los colores entre el amarillo y el verde. Pero lo que ocurre es que cuando ya no estamos mirando en dirección hacia el sol, sino en otra dirección diferente, por ejemplo acá en este dibujito, si estamos mirando en otra dirección hacia el cielo, perdón, a ver.
tratando de volver hacia atrás. Bien, si estoy tratando de dibujar una flechita. Bien, entonces si yo soy un observador y miro en una dirección en la que no está el sol, pues acá no hay ninguna fuente de luz y la única luz que yo estoy recibiendo es luz fue luz del sol que fue dispersada. Como la luz que es preferencialmente dispersada es la luz azul, entonces cuando yo miro en cualquier dirección del cielo en la que no está el sol, lo que veo es mayoritariamente luz azul. Y por esa razón el cielo tiene ese color. Por otra parte, cuando estamos viendo el sol muy bajo en el cielo, cuando estamos muy bajo en el cielo, aquí ven en el dibujo que el sol está cruzando una mayor parte de la atmósfera, entonces la absorción y dispersión se vuelve aún mayor, tanto que incluso vemos al sol enrojecido por este mismo efecto que estábamos diciendo antes, porque como la cantidad de atmósfera que está atravesando es mayor que cuando lo vemos hacia, por ejemplo, hacia el cenit, en la parte más alta del cielo, entonces estos fenómenos se ven, aumentan, son mayores y vemos que el sol a medida que se está poniendo se ve cada vez más rojo. Entonces acá en las siguientes imágenes pueden ver, yo aquí estas imágenes las tomé, no son del sol, son de la luna, pero a la luna le pasa lo mismo. Esto es la luna llena, una foto tomada en la playa de Costa Azul en La Paloma, y estaba saliendo la luna, y entonces fíjense que aquí acaba de salir, no sé si ven en el fondo de la foto son las olas, y la luna acaba de salir y se ve roja, roja. A medida que va subiendo, avanzando en sentido contrario. A medida que va subiendo, la luna se va viendo cada vez más. Aquí se ve amarilla y cuando ya la veo alta en el cielo se ve blanca, como generalmente la veo. Así que esto es todo el mismo efecto que está haciendo que veamos al sol muy rojo cuando está muy cerca del horizonte y a la luna lo mismo, pues es todo el efecto combinado de la absorción y la dispersión atmosférica. Y eso es producto en el caso de la atmósfera, pues, los aerosoles están presentes en la atmósfera. En el caso del mundo interestelar pasa algo similar y es lo que hace que cuando tenemos una nube muy densa de polvo, pues las estrellas que están detrás se vean más rojas y más débiles. Entonces en este dibujo que teníamos antes, esta foto que tenemos acá es de un tipo de nebulosa muy denso, una nube molecular que se llama Globular Rock, que es un tipo de nebulosa que tiene muy alta extinción. Entonces fíjense que en este campo de estrellas prácticamente no hay estrellas en esta zona. Y no es que no haya estrellas, sino que casi no pasa la luz a través de la nube porque es tan densa que prácticamente todo está siendo absorbido. Pero si se fijan, las estrellas que están justo en el borde son todas rojas y rojizas anaranjadas, mientras que las que están más afuera las hay de todos colores. Aquí se ven blancas, azules, etc. Entonces, aquí se ve muy claramente como en las inmediaciones del sitio de la nube, la extinción es muy alta, así que están enrojeciendo mucho la luz, y a medida que nos movemos hacia el centro de esta nube, como la extinción es mucho mayor, porque ya estoy atravesando toda la nube y no solo la periferia, pues prácticamente no pasa nada de luz. Entonces, como esos efectos de la absorción y de la dispersión son cada vez menos importantes cuanto más roja es la luz, o sea, cuanto mayor es la longitud de onda de la luz incidente, conviene estudiar zonas de muy alta extinción en las zonas más hacia el rojo del espectro, es decir, las zonas en las que de longitud de onda más larga. Entonces, esto es una composición de fotos de la misma zona del cielo de la que recién hablábamos, mirada en tres zonas diferentes del espectro electromagnético. Las tres de arriba están en el óptico, yendo de lo más azul a lo más rojo hacia la derecha. Fíjense que aquí está la longitud de onda central de la luz que deja pasar el filtro que estamos poniendo acá, el filtro B azul. Entonces estamos viendo la longitud de onda de
0,44 micrómetros, micras, que son 4.400 angstrom. Y así es como se ve, es la foto que veíamos antes, ¿no? Prácticamente no se ve nada en el centro. A medida que me voy a longitudes de ondas más largas, estos son 5.500 angstrom, 9.000 angstrom, esto es visible, más o menos el amarillo verde. Esto es el infrarrojo cercano, o sea, bien ya hacia de la zona que puede ver el ojo, la parte más hacia el rojo. Si se fijan en la zona central, se empiezan a ver unas estrellas que no se ven en la imagen tomada en la banda más azul del espectro. Señalar. Entonces aquí ya se empiezan a ver algunas cositas que aquí absolutamente no se ven. Cuando ya me voy hacia el infrarrojo cercano, es mucho más notorio. Ahora la nebulosa es cada vez más transparente a esta luz de longitud de onda más larga. En la banda J, la longitud de onda que deja pasar ese filtro tiene una longitud de onda de 12.500 angstroms, o sea, 1.2 micras. A partir de aquí ya se empieza siempre a medir en micras. Luego en la banda Y, 1.65 micras y luego 2.16 micras. Entonces fíjense que en la banda acá esto ya es prácticamente, no del todo transparente, pero casi, porque ya vemos que la densidad de estrellas dentro, en la zona, ¿no? En la zona que antes estaba totalmente oscurecida, aquí es prácticamente, no es la misma, pero es muy similar a la densidad de estrellas que hay afuera. No es la misma porque, como decía, la nube no es completamente transparente en la radiación en el infrarrojo, pero es casi transparente. La fracción de luz que absorbe y dispersa el polvo es muchísimo menor en el infrarrojo, cuanto mayor sea la longitud de onda. Así que pueden comparar estas dos, que son los casos más extremos, para que vean cómo conviene irse a mirar zonas de alta extinción en el infrarrojo para no estar afectados por el efecto del polvo. Así que esas son las dos cosas que tienen que recordar. El polvo atenúa la luz, o sea, deja pasar menos luz, y además deja pasar más la luz roja que la luz azul, haciendo que las cosas que están detrás de las nubes de polvo parezcan más rojas de lo que son. Bien, entonces, ¿cómo se distribuye? ¿En dónde se encuentra el polvo y el gas? ¿Y cómo son? ¿Cuáles son sus propiedades físicas? Entonces, una de las formas de clasificar un interestelar es justamente en base a las condiciones físicas del gas, es decir, de su densidad y de su temperatura. El primer caso serían las nubes moleculares, en el que estas son de las distintas fases del interestelar, la más fría y más densa. Es una fase en la que el gas está mayoritariamente compuesto por moléculas, lo suficientemente frío como para que las moléculas puedan existir. Cuando el gas está en zonas que están siendo irradiadas por fotones más calientes, pues los fotones disocian las moléculas y ya no, el gas está en forma atómica. Entonces, en este caso, el gas está compuesto por moléculas, típicamente moléculas bastante simples, como monóxido de carbono, por ejemplo. La molécula más común en el universo es, por supuesto, la de hidrógeno 2, puesto que por lejos el hidrógeno es el elemento más común en el universo. Pero luego están estas otras moléculas simples, como decía, monóxido, hidroxilo, agua y otros, también hay metano y otros compuestos un poco más complejos. Estas moléculas se detectan mediante líneas de emisión y de absorción, también vibrorotacionales, principalmente, por ejemplo, las del CO en radio en 2.6 milímetros, porque con eso, haciendo mapas de la emisión del CO en esta línea, se pueden hacer mapas del medio interestelar, de las nubes moleculares. No se hace primordialmente con la molécula más abundante, que sería lo primero que uno pensaría, lo más lógico, que es la molécula de H2, como decía, porque las transiciones de esta molécula están en el ultravioleta lejano y no son observables desde Tierra. Entonces eso se puede hacer y se hace, pero
con satélites. Entonces, por el contrario, el CO se puede observar desde tierra con antenas de radio. Así que se pueden hacer mapas mucho más extensos, mucho mejores, porque es menos caro observacionalmente. Y de hecho se ve que donde hay mayor densidad de moléculas, de estas moléculas simples, pues también hay mayor densidad de H2, y eso se hace comparando los mapas hechos de estas dos maneras. Luego, en unas zonas un poco más calientes que las nubes moleculares, como decía, los fotones disocian las moléculas y entonces el gas existe pero de forma atómica. El gas es mayoritariamente hidrógeno neutro. Recuerden que ustedes ya han visto en la discusión sobre los elementos químicos y la composición química de las estrellas y del universo, que esencialmente la mayor parte del universo es hidrógeno, unos 70 y pico por ciento, 70 y casi 5%, 25% helio, y el restante 1% por ahí son los demás, compuesto por los demás elementos. Entonces, el gas es mayoritariamente hidrógeno en su estado, hidrógeno atómico en su estado neutro, o sea que retiene su electrón. Y estas nubes se detectan primordialmente mediante la emisión del hidrógeno en una línea que se llama la línea de 21 centímetros que está en el radio. Así que también se puede observar desde tierra y hay grandes cantidades de hidrógeno que se pueden observar. Se puede observar muy bien y hacer mapas de la densidad del hidrógeno en distintas zonas del cielo. Luego, en regiones que son un poco más calientes, los fotones ahora ya tienen energía suficiente para ionizar el hidrógeno. Esto generalmente ocurre en una vecindad de estrellas masivas muy calientes. Es únicamente donde ocurre, y esas regiones se llaman H2. Esto es porque en esta nomenclatura, esta I es un 1, le estoy diciendo un 1 porque es un 1 romano, entonces H1 quiere decir hidrógeno neutro, y H2, con el 2 numeral romano, quiere decir hidrógeno ionizado. También a veces se denota H+, pero en general las regiones H2, el gas está mayoritariamente, la mayor parte, la mayor fracción del gas, o el mayor porcentaje del gas, está ionizado porque está en la vecindad de estrellas masivas que son muy calientes. Estas regiones H2 se detectan mayoritariamente por justamente la emisión de la serie de líneas de Balmer del hidrógeno. Lo que está ocurriendo es que el gas que está rodeando esas estrellas muy calientes, como está siendo irradiado por fotones muy energéticos, pues lo que ocurre es que está siendo calentado, y cuando se recombina el gas, pues emite en distintas líneas de la serie del hidrógeno. Pero la serie de Balmer, que probablemente hayan visto en algún momento del curso mencionada, pues es una serie de líneas que ocurren entre el primer estado excitado y el segundo estado excitado del hidrógeno, y esas líneas, pues como se observan en el óptico, pues son muy importantes para observar el medio interestelar. Esas líneas de Balmer también se observan en absorción en los espectros estelares. Bien. Otra forma de clasificar más bien las nebulosas, ahora ya no el medio interestelar en general, es la clasificación observacional de tipos de nebulosas. Esto, bueno, es una clasificación histórica, pero como digo, netamente observacional. La clasificación que hicimos antes en base a las propiedades físicas del gas también es observacional, pero un poco más a segundo orden. Es decir, uno tiene que medir cosas para poder estimar e inferir esas propiedades que acabamos de listar del gas en las distintas fases del medio interestelar. Esta otra clasificación es mucho más directa. Son tres tipos, esencialmente, tres grandes tipos de nebulosas. Están las nebulosas de reflexión, como estas que ven acá.
en las que lo que estamos viendo es luz azulada, justamente por, que es luz dispersada, bueno, en este caso se dice como reflejada, pero es luz dispersada por la nebulosa que está alrededor de una estrella muy brillante. Entonces, o de varias estrellas muy brillantes, como en este caso. Entonces aquí está pasando lo mismo de que el cielo es azul. En esta zona lo que está pasando es que estamos viendo la luz azul que fue dispersada por la nebulosa en dirección hacia el observador y que era luz que venía, que recibió la nebulosa de estas estrellas secundarias. Y se ve más azul porque la dispersión ocurre con mayor facilidad para las longitudes de onda cortas, como veíamos antes. Luego están las nebulosas de absorción, nebulosas oscuras en las que el polvo bloquea la luz de las estrellas del fondo por absorción. Estos son ejemplos como de lo que veíamos antes. Esta es una nebulosa oscura, entonces aquí hay polvo que está bloqueando por absorción pues, la luz de las estrellas que están detrás o inmersas en esta misma nube. Esto es una imagen en infrarrojo. Entonces podemos ver que no es que no hay estrellas, es que hay tanto polvo que no está dejando pasar la luz de las estrellas que están inmersas y detrás de la nube. Y que sí podemos ver cuando observamos en el infrarrojo lejano. Y finalmente tenemos las nebulosas de emisión. Estas ocurren en regiones H2, en las cuales el gas está ionizado y emite al recombinarse brevemente, emite un fotón. Entonces presentan líneas de emisión muy prominentes, mayoritariamente de las distintas series del hidrógeno. Entonces, como les decía antes, la serie de Balmer es particularmente importante porque todas esas líneas H alfa, H beta, etcétera, están en la zona óptica del espectro. Así que las podemos observar desde Tierra con mucha facilidad. Esto es un ejemplo de la nebulosa de Rosetta, que se ve rosada justamente por la emisión de H alfa, que está en 6563 angstrom. Recuerden esto porque lo vamos a ver repetido más adelante cuando veamos la luz de las galaxias. Entonces, en zonas de formación estelar, en regiones H2, en las que está el gas y está siendo ionizado por estrellas muy masivas, muy jóvenes y calientes, se ven estas líneas de emisión que tienen ese color muy característico. Bien, entonces vamos a ponerle un poco números. Yo hablé de que las zonas las distintas fases eran las más frías, las tibias, las calientes, pero vamos a ponerle un poco números a esas propiedades físicas de temperatura y densidad. Entonces vamos a tenerlas desde las más calientes, que son las regiones H2, que tienen temperaturas de decenas de grados, decenas de miles, perdón, de grados Kelvin. 10 a la 4 quiere decir un 10 con 4 ceros, o sea, 10.000, más de 10.000 Kelvin, y densidades muy bajas de una décima de átomos por centímetro cúbico. 0.1 átomos por centímetro cúbico. Así que imagínense, esto es un centímetro cúbico, un átomo solo en esa región. Luego tenemos las nubes de hidrógeno neutro, que son entre medio, tibias, que tienen temperaturas entre los 1000 y los 100 Kelvin, y densidades un poco mayores, como un orden de magnitud más mayores, entre 1 y 10 átomos por centímetro cúbico. Luego tenemos las zonas aún más frías, donde están las nubes moleculares, en esas zonas también está el polvo. Tienen temperaturas mucho menores, del orden de las decenas de Kelvin, entre 20 y 50 Kelvin. El polvo también está más o menos en esa temperatura, incluso temperaturas aún menores, en las zonas como más resguardadas de las nubes moleculares en las que puede formarse el polvo. Y las densidades son mucho mayores. En las nubes moleculares las densidades son del orden de 10 a 1000 átomos por centímetro cúbico, mientras que en las zonas donde hay polvo las densidades llegan a lo más alto que hay en el medio interestelar, que es 10 a la 5 átomos por centímetro cúbico, o sea, 100.000 átomos por centímetro cúbico. Y estos son justamente los métodos que habíamos mencionado de detección de cada una de estas fases del medio interestelar. Ahora, ¿qué significan estos números?
comparemos la densidad de la fase más densa del medio interestelar, que son las nubes moleculares y el polvo. Tomen el polvo, 10 a la 5 átomos por centímetro cúbico, y compárenlo con la densidad típica del aire. Aquí es muy claro por qué los astrónomos siempre nos gusta utilizar la notación científica de 10 a la algo, porque a partir de unos cuantos ceros ya se vuelve un poco práctico escribir todos los ceros. Entonces, fíjense, comparen la densidad del polvo, 100.000 partículas por centímetro cúbico, con la densidad del aire, que es del orden de 30 por 10 a la 18 partículas por centímetro cúbico. Aquí todavía podemos ponerle nombre. Esto es 100.000. Esto es 1.000.000 de trillones, ¿sí? Porque son 1.000.000 son 6 ceros. Así que tengo 3 veces eso, 1.000.000 de veces, multiplicado por 1.000.000. Así que es 1.000.000 de trillones por 30. 30 millones de trillones de partículas por centímetro cúbico. Así que incluso en las fases más densas, el medio interestelar es prácticamente vacío cuando uno lo compara con cualquier cosa conocida. Incluso los vacíos que se pueden lograr a nivel de laboratorio son órdenes de magnitud. Cuando uno hace vacío en una campana de vacío, trae todo lo que puede con unas máquinas en un laboratorio, eso tiene órdenes de magnitud de mayor densidad que lo típico en las zonas más densas del medio interestelar, ni hablar de las menos densas. Así que es bastante sorprendente que, siendo tan vacío, igual lo podemos ver, porque vemos sus efectos y vemos las nebulosas. Así que es muy increíble, que es bastante, si quieren, llamativo, que podamos ver el efecto de un gas que está a unas densidades tan bajas. Así que aunque estas cosas las llamamos nebulosas, que es una versión latina de nube, y nos referimos a las nubes moleculares, esas nubes no se parecen en nada a las nubes que vemos en el cielo, en el sentido de que las nubes que vemos en el cielo son estructuras muchísimo más densas, ¿no?, localizadas. Esto, ni hablar de los tamaños, no hemos hablado de los tamaños, pero te puedes imaginar que son a escalas muchísimo mayores. Entonces, las nubes que vemos en el cielo de vapor de agua son muchísimas. Aquí tienen una idea de, esta es la densidad del aire. En las nubes es aún mayor, así que son, no sé, 13, 15 veces, 15 veces no, órdenes de magnitud, perdón, 15 órdenes de magnitud más densas que cualquier fase del medio interestelar. Bien, entonces esto es qué propiedades tiene, qué lo compone y qué propiedades tiene el medio interestelar, y lo otro que nos queda por ver es dónde está. Si nosotros habíamos hablado un poco de las componentes de la Vía Láctea en la clase pasada, habíamos visto el disco, el bulbo, el halo, esas son las componentes de la galaxia, pues ¿dónde se ubica el medio interestelar? Está entre las estrellas, sí, pero ¿en dónde? Bueno, lo que se observa es que las nubes de polvo y gas, todo el medio interestelar está preferentemente en el plano de la galaxia. Si está casi confinado exclusivamente al polvo de la galaxia. Hay un poco de gas ionizado por él, pero la amplísima mayoría está en el plano de nuestra galaxia, y constituye, todo el medio interestelar constituye 1/10 de la masa total de la galaxia. Así que la masa total de la galaxia estimamos que es como del orden de 10 a la 12 masas solares, 10 a la 12 veces la masa del Sol, son billones de billones. De eso, el 10%, o sea, 10 a la 11 masas solares, corresponde al medio interestelar. En la clase de la semana que viene, el lunes, vamos a hablar de cómo sabemos esos estimados de la masa en nuestra galaxia y en otras galaxias. Así que por el momento tomen simplemente los números como referencia. Bien, otra forma de ver dónde se distribuye el medio interestelar y sus diferentes fases en nuestra galaxia son estos mapas tomados del plano de la galaxia, pero en diferentes regiones del espectro. Entonces,
ya antes hablamos de en qué líneas, en qué zonas hay que observar para detectar las distintas fases del medio interestelar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el hidrógeno neutro. Aquí estamos viendo el hidrógeno molecular, o sea, las nubes moleculares en esta zona, pero esto corresponde a las moléculas de CO de las que les hablaba. Entonces pueden ver que esto realmente delinea un disco muy, muy, muy delgado, incluso más delgado que si lo vemos con las estrellas, como lo podemos ver aquí abajo en el infrarrojo. Esto es el infrarrojo cercano, aquí es donde ya empezamos a ver las estrellas. Y esta parte, esto es parte de la emisión del polvo, hidrógeno, eh, del hidrógeno neutro y del polvo en la galaxia. Entonces aquí en la parte del cercano infrarrojo estamos viendo, cercano infrarrojo nos sirve porque estamos viendo lo más al rojo que podemos ver en donde las estrellas todavía emiten. Luego si nos vamos aún más hacia el infrarrojo, lo que emite es el polvo, porque es muy frío, así que su cuerpo negro pues, está corrido aún más al rojo que el de las estrellas, y por eso en esta zona estamos viendo la emisión del gas y del polvo. Mientras que aquí en el cercano infrarrojo esto está dominado por la emisión de las estrellas más frías, esencialmente, más frías. Las gigantes rojas, por ejemplo, y las estrellas de baja masa. Entonces vean que aquí se nota perfectamente el plano de la Vía Láctea y el bulbo no se ve cuando vemos el gas. O sea que aquí vemos clarísimo que realmente el gas y el polvo están en un plano. No tiene el cosito esférico aquí en el centro del bulbo que sí forman las estrellas. Entonces, donde está el gas y donde está el polvo, ahí es donde se pueden formar las estrellas. Entonces, aquí les queda un resumen de dónde están las distintas fases del medio interestelar. Primordialmente, las nubes moleculares y el polvo están, bueno, todo está en el disco. Las regiones H2 vimos que son las regiones que se producen alrededor de estrellas masivas, así que solo existen donde hay formación estelar muy reciente o justo cuando se están formando las estrellas. Las nubes de hidrógeno neutro, esas sí permean todo el disco, eso es lo que veíamos en este mapa hidrógeno atómico, ese es este. Mientras que las nubes moleculares son como más grumosas, o sea, son nubes, la distribución es más irregular, menos uniforme. Principalmente las nubes moleculares se ven en los brazos espirales de la Vía Láctea, al igual que las regiones H2, porque acá es donde, bueno, estas cosas están un poco entremezcladas, es donde se produce la formación estelar. Y el polvo sigue la ubicación del gas, esencialmente. Entonces el ciclo de vida y de conexión entre el medio interestelar y las estrellas, que ustedes la vieron cuando vieron la parte de la formación estelar, es que las estrellas se forman en las zonas más densas de pequeños cores, núcleos, puntitos muy densos que están dentro de las nubes moleculares, así que estos son como pequeñas pabellones de recién nacidos interestelares, galácticos, si quieren. Entonces, las nubes moleculares son los sitios donde se están formando las estrellas, o se forman las estrellas en general. Luego de formadas ya las estrellas, cuando hay estrellas, no todas son tan calientes como las estrellas de OIB, pero cuando las hay, cuando en esas nubes se forman estrellas muy calientes y muy masivas, como son muy masivas y son muy calientes, tienen fotones lo suficientemente energéticos para ionizar el medio, y entonces alrededor de esas estrellas se producen estas nebulosas de emisión y de reflexión. Depende de cómo lo está viendo uno. Entonces, las regiones H2 pues, necesariamente están asociadas a la formación estelar reciente. Este es otro ejemplo de lo que veíamos antes, de esas zonas de formación estelar en las que la emisión, si uno está viendo una foto en el óptico, es como rosadita, y esto es debido al HA. Después estas estrellas evolucionan y las más masivas explotan como supernova y regresan en medio, que fueron enriqueciendo en elementos más pesados en su interior. Entonces así pues, regresan
aportan elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio al medio interestelar. También lo hacen algunas estrellas menos masivas que no explotan como supernova durante las fases en las que tienen vientos estelares, como por ejemplo la fase AGB. Entonces, bueno, luego en este medio enriquecido, pues nuevamente estas nubes, hay zonas en las que el gas se va a enfriar y va a formar nuevas nubes moleculares. Muchas veces también pasa que el mismo viento de la supernova produce una onda de choque que en la zona más alejada del centro de la explosión, pues esa onda de choque comprime el gas y cuando el gas se enfría y se comprime a altas densidades, entonces esas ondas muchas veces disparan la formación estelar. Y entonces así se repite el ciclo de se forman nuevas estrellas en esas nuevas moleculares y esto es pues, el ciclo de vida y de interacción y retroalimentación de las estrellas y del medio interestelar. Entonces con esto ya tenemos todos los elementos que necesitamos para estudiar una galaxia porque tenemos las estrellas y el medio interestelar. Así que con eso podemos ver las galaxias como un todo. La idea es que ahora empecemos un poco a poner en contexto lo que vimos de la Vía Láctea y compararla con otras galaxias que hay en el universo. Así que una clase de galaxias nunca está completa sin muchas fotitos de galaxias. Esto es un mosaico con un montón de galaxias de distinto tipo que algunas seguramente ustedes las hayan visto o las conozcan y otras puede que no. A ver si logro apuntar acá. Bien, entonces, como pueden ver aquí hay galaxias de distinto tipo. Esta es una famosa Centauro A. Hay galaxias que son irregulares, hay otras que son claramente que tienen brazos espirales como estas. Brazos espirales muy bien marcados, muy delineados. Luego hay cosas como esta, que tiene una zona central muy amarilla como una galaxia elíptica. A ver si encuentro alguna. En este mosaico casi no hay galaxias elípticas. Bueno, esta zona central es bulbos muy parecido como son en las galaxias elípticas y esta periferia pues, todo azul y así. Así que hay todo un zoológico de cosas. Entonces lo primero que uno puede hacer, y fue lo que hizo también Hubble, es clasificar las estrellas en base a la forma que tienen. Entonces, él produjo esta clasificación que seguimos usando hoy en día, que se llama la clasificación morfológica de Hubble. Morfológico simplemente quiere decir que se refiere a la forma. Esta clasificación vale solamente o se hace con las imágenes de las galaxias en el visible, en el óptico. Porque, ¿qué es lo que uno está viendo de una galaxia? Como ya hemos venido discutiendo, depende de en qué región del espectro uno la ve. Entonces esta clasificación se basó en imágenes en el visible y esa parte se mantiene hoy en día. Entonces él esencialmente clasificó las cosas en tres grandes tipos. Las galaxias elípticas, que tengo aquí a la izquierda, las galaxias espirales y todo lo demás, que no cabe en ninguno de esos tipos, que son las irregulares. Ahora, también hay un tipo intermedio, que son las lenticulares, que son una cosa que está entre las galaxias elípticas y las espirales, porque tienen un disco y tienen un bulbo, pero son tan amarillas como las elípticas. ¿Sí? No tienen las zonas estas azules y el polvo que se ve en las galaxias espirales. Entonces, las elípticas tienen distintos tipos de subclases, que son van desde las E0 hasta las E7. Las E0 son las de apariencia más esférica, y cuanto más achatadas son, va aumentando el número. Luego, cuando ya hay algo muy chato, o sea, un disco con un bulbo central, esas son las lenticulares. Y luego las espirales también se clasifican en distintos tipos de la A a la C, y luego tenemos las irregulares. Entonces vamos a ver un poco mejor los criterios para hacer esta clasificación. Este es el famoso diagrama de diapasón de Hubble,
que se usa para la clasificación, en el que las espirales se dividen en dos ramas en base a si tienen una barra central. No sé si ustedes acá lo pueden percibir, pero en estas fotitos, sobre todo estas que acabo de señalar, se ven muy bien. En la parte central no está solo el bulbo, este bulbo que es la zona más brillante, sino que hay esta línea, acá es muy evidente, ¿sí? Que es una barra que atraviesa la zona central. Eso es muy común, más o menos la mitad de las galaxias espirales tienen barra y la otra mitad no la tienen. Es un fenómeno muy común. Entonces, ¿qué distingue una galaxia, por ejemplo, una CA de una CB, una CC? De las elípticas ya hablamos. A ver, adelante. Me voy a saltar este igual. De las elípticas hablamos y dijimos que hacia la derecha, o sea, cuanto más grande es el número de la clasificación, más achatada es la galaxia. Tenemos las lenticulares en el medio, que tienen, depende de cómo uno la esté observando, se puede ver o no que tengan un disco. Las galaxias lenticulares son galaxias de disco, pero que no tienen brazos espirales, ni tienen gas ni polvo. Cuando no están completamente de canto, es difícil distinguirlas de una elíptica muy inclinada. Se puede con un análisis de su perfil de brillo, pero así a ojo, pues es normal confundir una S0 con una S6 o S7. Es razonable. Luego, en las espirales, ¿qué es lo que determina si son SA, SB o SC? Bueno, cuanto más a la derecha, menor es el tamaño del bulbo. Piensen que la zona central del bulbo es como si fuera una especie de mini elíptica dentro de una galaxia espiral. Entonces, cuanto mayor porcentaje del disco ocupa el bulbo, más temprana es la galaxia en esta clasificación, donde temprano quiere decir que está a la izquierda y tardío quiere decir que está a la derecha. Ya, esa fue la lámina que me salté, así que ya voy a volver a ella. Bien, entonces cuanto más grande, cuanto mayor área del disco, cuanto mayor área relativa al disco ocupa el bulbo, está más hacia la izquierda. Y cuanto más chiquito es el bulbo, está más hacia la derecha. Yo ahí estoy tratando de resaltar con la zona, con este circulito rojo, más o menos el tamaño que corresponde al bulbo en esta galaxia. La parte más brillante. Entonces, si el bulbo es muy grande, ocupa una buena fracción del disco, entonces la galaxia es SA. Si es intermedio es SB, y si es muy chiquito es SC. Y si tiene una barra, pues le pongo la B mayúscula. Entonces la B mayúscula lo que denota es la presencia de la barra, pero el criterio del tamaño del bulbo es el mismo. Lo otro que se ve que ocurre es que los brazos están mejor definidos, se ven más claramente como en esta galaxia, ¿no? Cuanto más a la izquierda. Cuanto más a la derecha, cuanto menor es el bulbo, también los brazos están, pero a veces a uno le cuesta contar cuántos brazos son. ¿Sí? Son lo que se llaman más floculentos. Y también están más abiertos, menos enrollados. Entonces los brazos pueden estar muy enrollados en las galaxias que están, por ejemplo, en las SA, y son más abiertos en las que son SC. Pero siempre que vayan a clasificar ustedes una galaxia, en lo primero que se tienen que fijar es en el tamaño del bulbo, porque eso es lo más fácil de ver. Y después, en los otros, ante la duda, pues mirar qué pasa con los brazos espirales. Las irregulares son irregulares y ya vamos a hablar de ellas. Entonces yo me estaba refiriendo en esta secuencia a que lo que está del lado izquierdo se suele llamar de tipo temprano. Eso, acá está. Las galaxias a la izquierda del diapasón se suelen llamar galaxias de tipo temprano y las de la derecha de tipo tardío. Entonces uno dice que una galaxia es más tardía cuanto más a la derecha está en el diagrama, o más temprana cuanto más a la izquierda. Entonces una SA, una espiral SA, es más temprana que una SC. Pero en general todas las espirales son más tardías que las
elípticas, que son tempranas. La razón de esta nomenclatura que se sigue usando hoy en día es que originalmente Hubble creía, y bueno, no solo él, en esa época, se creía que esto podía ser una secuencia evolutiva. Hoy en día sabemos que eso no es así. Si uno tiene una galaxia de cualquier tipo aislada, su evolución normal no la va a hacer cambiar de espiral elíptica. Y de elíptica a espiral, mucho menos. Lo van a ver ahora cuando veamos la composición de las galaxias. De aquí para acá imposible. De aquí para acá tienen que pasar cosas, pero una galaxia por acción de la sola evolución estelar de sus estrellas no va a pasar de ser una elíptica a una, perdón, de una espiral a una elíptica. Digo si están aisladas porque si hay choques de galaxias, ahí ya la cosa se pone más complicada y sí pueden cambiar su tipo morfológico, eso sí puede pasar. Pero entonces el punto es que esto absolutamente no representa una secuencia evolutiva, no. Bien, entonces lo otro que vemos que cambia conforme uno se mueve hacia la derecha en el diapasón de Hubble es que, vamos a ver ahora, lo que está cambiando es la tasa de formación estelar actual. Ustedes ya pueden ver en este diapasón que es hecho con, estos son imágenes de galaxias reales, hacia la izquierda del diapasón todo es más amarillento, rojizo, y hacia la derecha empieza a aparecer el azul. En el disco de las galaxias espirales se ve azul, mientras que el bulbo se ve tan amarillo como las galaxias elípticas. Ahora, nosotros ya sabemos que luz azul si proviene de un espectro de cuerpo negro, quiere decir alta temperatura. Alta temperatura para las estrellas quiere decir que la estrella seguramente es masiva, la mayor parte de los casos. La estrella es masiva y entonces es muy caliente y emite fotones muy azules. Entonces, esta luz azul pues, es indicativa de formación estelar actual. Así que hay mucha formación estelar en las cosas tardías y nada de formación estelar actual en las galaxias tempranas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a enumerar o a mostrar las propiedades de los diferentes tipos de galaxias uno por uno. Entonces vamos a empezar con las elípticas. Aquí sí ya puse más fotos de galaxias elípticas. No, generalmente cuando hice una colección de fotos de galaxias siempre representa menos las elípticas porque las elípticas son todas más o menos parecidas. Mientras que las espirales, no, como que hay más cosas para ver en las espirales. Pero bueno, que no me oigan especialistas en galaxias elípticas. Las galaxias elípticas, tienen solamente población estelar muy vieja porque no tienen absolutamente nada o muy poco despreciable de polvo y de gas. Entonces, como no tienen nada de gas y de polvo, no tienen y no pueden tener formación estelar reciente ni actual. ¿Cómo van a estar formando estrellas si no tienen de dónde formarlas? Si no hay gas, no hay estrellas. O sea, no hay estrellas nuevas, no hay formación estelar. Entonces, se formó la galaxia hace un tiempo y gastó todo su gas o simplemente lo perdió por alguna razón. Así que estas galaxias están compuestas exclusivamente por población estelar vieja. Su forma elíptica se debe a cómo es la cinemática de sus estrellas. Las estrellas no están quietas en cada galaxia, sino que tienen órbitas, se están moviendo en el mismo, por la acción de la misma gravedad generada por, digamos, la galaxia. En la clase que viene vamos a ver por qué no digo solo las estrellas, por la misma gravedad de la propia galaxia. Entonces, dependiendo de cómo son esas órbitas, pues será la forma de la galaxia. Cuando uno tiene una cosa que es así, elipsoidal, lo que está pasando es que la cinemática es desordenada. Cada estrella tiene una órbita que puede tener una inclinación diferente y que puede ser circular o muy achatada, o sea, muy elíptica. Entonces las órbitas van desde circulares hasta muy excéntricas.
si quieren muy elíptica, ¿sí? Entonces una órbita circular sería así, y una órbita muy excéntrica sería una muy achatada, así. En una galaxia elíptica lo que está pasando es que uno tiene todos los tipos de órbitas mezclados. No los voy a intentar dibujar acá porque en Zoom no puedo cambiar la inclinación de una elipse, pero aquí ven esta representación. Entonces aquí cada línea roja representa la órbita de una estrella diferente. No hay un plano preferencial en el que las estrellas tengan sus órbitas alineadas, que es lo que pasa en las espirales. Entonces, cuando uno ve una cosa, repito, no solo una galaxia, sino esto aplica también para el bulbo de las galaxias. Cuando uno ve algo que es esferoidal, ahí la cinemática es desordenada y la forma esferoidal es consecuencia de eso. Bien, otra cosa que se puede ver en lo que veíamos aquí en el diapasón de Hubble, que las elípticas son todas bastante amarillosas, rojizas, y lo ven en estas imágenes también. Esto es todo esencialmente blanco, amarillo, anaranjado. Eso es consecuencia de cómo son de cómo son las estrellas que componen a la galaxia. Entonces vamos a la siguiente lámina. El color es amarillento rojizo porque las estrellas más brillantes de la galaxia son estrellas rojas. Y en el caso de las elípticas, como vimos que no hay formación reciente, las estrellas más brillantes que hay son las gigantes rojas. No hay estrellas en la parte azul de la secuencia principal, sino que lo que hay son gigantes rojas. Entonces el color integrado de la galaxia es amarillento rojo. Color integrado quiere decir cuando uno ve la galaxia como un todo y lo que está viendo es la luz, que es la suma de la luz de todas sus estrellas individuales. Entonces, de hecho, si ustedes se fijan en estas imágenes, solamente en la periferia puede que distingan alguna galaxia, alguna estrella individual, pero en general lo que ven es una mancha de luz. Es porque pasa lo mismo que hablábamos en la clase pasada de cuando vemos la Vía Láctea a simple vista, parece una nube. Bueno, acá es lo mismo, acá esto es una mancha, un continuo de luz porque no estamos resolviendo las estrellas individuales. Entonces estamos viendo la luz integrada, o sea, combinada de todas sus estrellas. Entonces, el color integrado, una cosa que es importante decir acá en general, es que el color integrado de una galaxia va a estar dominado por el de las estrellas más brillantes. Entonces, por eso es que en el caso de las elípticas, como sus estrellas más brillantes son rojas, la galaxia como un todo es roja. Bien, en el caso de las espirales, aquí vemos claramente que no. La parte del disco es mucho más azul y la parte central sí es mucho más amarilla que el disco. En las que están de canto, de perfil, se aprecia mucho menos porque como el polvo está en el plano del disco, acá la luz de cualquier estrella en el plano del disco tiene que atravesar todo el polvo para llegar a nosotros y entonces está siendo enrojecida. En este caso, por ejemplo, en las estrellas del bulbo no, porque el polvo está solo en el plano del disco y las estrellas que están en el bulbo están un poquito más arriba y no tienen que atravesar el polvo y no se ven enrojecidas. Cuando la estoy viendo de canto, la cantidad de polvo que atraviesa la luz es mucho menor. De canto, perdón, de frente. Cuando la estoy viendo de frente, la estoy viendo así en dirección casi perpendicular al plano del disco, pues la cantidad de polvo que tiene que atravesar es mucho menos y por eso no se ve tan enrojecido. Entonces en las espirales hay estrellas de todas las edades, desde las que se están recién formando hasta las viejas, por ejemplo, que componen el bulbo en su mayoría. Entonces, las galaxias espirales sí tienen formación estelar, no solo reciente, sino actual. Están formando estrellas hoy en día en sus regiones de formación estelar y tienen gas y polvo que está en el plano del disco, como vimos en el caso de la Vía Láctea. La razón de la forma de disco, y aquí es muy útil ver aquí distintas fotos de galaxias con distintas inclinaciones. Nosotros vemos en las galaxias que vemos de canto que realmente el disco es bien delgado. La razón de
de la forma del disco, de que el disco sea tan delgado y que haya un plano preferencial, es que las órbitas no hacen cada una lo que sea, sino que las órbitas están todas más o menos en un plano y, o sea, que tienen poca variación de inclinación y además, en general, esto no es obvio de las imágenes, esto no se puede ver en las imágenes, las órbitas son casi circulares. Entonces eso hace que la cinemática del disco sea bien ordenadita y por eso se mantiene y por eso uno ve que las estrellas están en ese plano preferencial del disco. En la zona central, en el bulbo, no. En el bulbo la cinemática es desordenada y por eso tiene forma esferoidal, igual que en las elípticas. Entonces los bulbos de las galaxias espirales son como si fueran mini galaxias elípticas en el sentido de que sus propiedades son parecidas a las de las galaxias elípticas. No tienen ni gas ni polvo, la cinemática es desordenada, las estrellas son viejas y por lo tanto son rojas y por eso el bulbo tiene un color rojo amarillento. Bien, entonces veamos esto, así como veíamos en el caso de las galaxias elípticas, cómo era el diagrama, bueno, no lo dije antes, ¿no? Pero el diagrama que estábamos viendo para discutir el color de las galaxias elípticas es un diagrama HR donde teníamos luminosidad y color. El color es una medida de la temperatura. Esto lo vieron en sus clases de cuerpo negro y siempre los diagramas HR los representamos de manera de que a la derecha estén las cosas frías rojas y a la izquierda están las calientes y azules. Entonces, si volvemos a las galaxias espirales, tenemos otra vez el diagrama HR, aquí tenemos el color, aquí arriba está indicada la temperatura, lo que está a la derecha es rojo, lo que está a la izquierda es azul. Entonces, como las galaxias espirales están compuestas por población de todas las edades, pero el punto acá es, no solo tienen cosas viejas, sino también tienen cosas jóvenes, tienen formación estelar actual, formación estelar reciente. Entonces la secuencia principal está poblada hasta arriba. Por lo tanto, sí hay estrellas azules que en las galaxias elípticas no hay. Lo que estaba pasando en las galaxias elípticas es que todas estas estrellas se han muerto y solamente quedan estas evolucionadas rojas. En las galaxias elípticas solo quedan estas y por eso estas son las que dominan el color de la luz integrada que vemos. En el caso de las galaxias espirales, ¿no? Estas estrellas muy masivas y calientes están vivas porque fueron formadas hace poco, no les ha dado tiempo de morirse, y entonces el color integrado de la galaxia es más azul. Es una combinación del color de estas estrellas muy azules y las rojas. Entonces es en promedio más azul. Bien. Y lo que decíamos antes, en la población del bulbo, perdón, en el bulbo, la población estelar, como es vieja, es más roja y entonces por eso se ve más rojo amarillo comparado con el disco que está alrededor. Bien, entonces como habíamos dicho, la Vía Láctea es un caso particular de galaxia espiral, es decir, tiene las mismas propiedades que cualquier galaxia espiral. Entonces, vamos a ver, aplicar esto a lo que ya vimos de nuestra galaxia. Entonces, lo primero es el tipo de, el tipo de Hubble, a ver, que el tipo de Hubble, como nuestra galaxia tiene una barra central, pues no es una galaxia espiral, es barrada, y es intermedia por el tamaño del bulbo, es un bulbo mediano, así que es SB. Entonces vamos a ver pues estas mismas propiedades en lo que hemos ido viendo de nuestra galaxia, pero un poco resumiendo primero, ¿qué es lo que vemos? Esto antes de que se me fuera a pasar. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos las lindas imágenes que siempre nos gusta ver de las galaxias que vemos en Internet? Entonces, esto es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de una galaxia cuyo nombre
no anoté, pero después lo buscaremos. Y vamos a ver los distintos elementos que fuimos viendo hasta ahora. Entonces, primero, el disco es azul porque tiene estrellas jóvenes. Habíamos visto que la luz azul proviene de las estrellas más masivas y más calientes que, como viven poco, solo pueden ser jóvenes. Entonces, donde uno ve esta luz azul, eso es formación estelar actual y reciente. O sea, estrellas que se están formando ahora o que se formaron hace muy poco. Estrellas muy jóvenes. Por el contrario, la luz más amarilla y rojiza proviene de las estrellas más viejas, en general de las gigantes rojas y las estrellas más frías. Entonces, esta zona central, la zona amarilla, el bulbo, es amarillo porque solo tiene estrellas viejas y no tiene formación estelar. También en esta foto, en esta imagen, vemos muy claramente las franjas de polvo de las que hablábamos antes en el caso de la Vía Láctea. Y estas manchitas rosadas son nebulosas de emisión, regiones H2, de las que hablábamos al principio de la parte de mente estelar. Entonces son justamente, ahora sí ya, pequeñas zonas, pequeñas de la imagen, zonas en las que se están formando las estrellas calientes ionizan el medio circundante que emite distintas líneas espectrales y las vemos rosadas porque esta imagen está tomada en el óptico y la línea más fuerte de emisión es la línea H-alfa que está en 6563 angstrom, que era lo que les decía antes. Entonces estas zonas rosaditas son como la nebulosa roseta que vimos en la lámina de nebulosa de reflexión. Así que ya saben a qué corresponden estas manchitas rosadas que se ven en las galaxias espirales en general. Entonces en nuestra galaxia habíamos dicho que nuestra galaxia es de tipo espiral barrada tipo B, ¿sí? Entonces por eso aquí está siempre, en estas representaciones está la barra central. El ajo y bulbo, el halo y bulbo son poblaciones estelares viejas, solo tienen estrellas viejas, del orden de los 13.000 millones de años. Yo voy a usar como unidad de edad el gigaaño, que es 1.000 millones de años. Así que un gigaaño es como un gigabyte y un megaaño es como un megabyte, o sea, 1.000.000 de años. El disco tiene estrellas de todas las edades, desde las que se están recién formando, que solo se encuentran en el disco, hasta las viejas. Entonces no es que el disco solo tenga estrellas jóvenes, sino que las estrellas jóvenes solo se encuentran en el disco. El disco tiene, pues, estrellas de todas las edades. La formación estelar solo ocurre en el disco porque el gas y polvo se ubican en esa zona, como habíamos visto. Bien, entonces nos habían quedado dos tipos de las que hablar. Quedan dos tipos por fuera. Estaban las lenticulares, que son ese tipo que está como intermedio entre las espirales y las elípticas. Y son intermedias porque no son completamente elípticas porque tienen un disco. Entonces es un disco y un bulbo central muy prominente, pero no tienen gas y polvo y no tienen formación estelar reciente. Entonces estas galaxias, fíjense que sus discos son amarillos y si las ven de canto no tienen franjas de polvo. Entonces si uno ve una galaxia de perfil y tiene claramente un disco pero no tiene franjas de polvo, eso es una galaxia lenticular. Su cinemática aquí, bueno, ya aplica lo mismo que vimos en las galaxias espirales. En el disco es una cinemática ordenadita, todas las estrellas tienen órbitas que son coplanares y aproximadamente circulares, y en el halo y bulbo, pues la cinemática es toda desordenada y cada quien tiene la órbita que le provoca con la inclinación que quiere y la excentricidad diferente. Esas son las lenticulares. Luego están en el extremo derecho del diapasón del Hubble, están las irregulares. Entonces las irregulares, bueno, su nombre los dice, en general no tienen forma bien definida, su apariencia es caótica. Y se clasifican en dos tipos, que a decir verdad no se usan muchísimo actualmente, pero bueno, existe por si se la encuentran por ahí esta clasificación, las tipo 1 y las tipo 2.
Las tipo 1 son como estas de aquí arriba que tienen, bueno, esta es la nube pequeña de Magallanes, esta es la nube grande. Técnicamente, la nube grande de Magallanes se clasificó por mucho tiempo como una galaxia irregular, porque si uno la ve así es como loca, pero en realidad la nube de Magallanes es una galaxia eh, con, es una espiral muy tardía, solo que la estamos viendo de canto. De hecho, a veces incluso se clasifican como otros tipos de galaxias similares como espirales magallánicas. Son de las espirales menos masivas que existen y es como un tipo intermedio entre una espiral y una irregular. Bien, entonces estas sí presentan formación estelar actual. De hecho, aquí ven las regiones de formación estelar. ¿Se acuerdan que estas manchas rosadas que vemos son las regiones de formación estelar? Y no presentan franjas de polvo muy conspicuas. Sí tiene polvo, pero no se ven una franja de polvo muy conspicua. Las tipo 2 no parecen tener formación estelar justo actual. Tuvieron formación reciente, pero no están formando estrellas en este momento y tienen algunas franjas oscuras. Pero bueno, como les decía, esta clasificación realmente no es tan usada hoy en día. Luego, por supuesto, hay galaxias peculiares que no entran en la clasificación de Hubble. Hay, bueno, estas que se llaman elípticas gigantes, por la forma entran en la clasificación de Hubble, pero tienen otras propiedades de la luminosidad y del perfil de luminosidad que las hacen un poco diferentes. Estas elípticas gigantes solo se pueden observar en los centros de los cúmulos de galaxias que tienen los cúmulos más ricos de galaxias, como vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que uno de la foto no puede distinguir una elíptica gigante de una elíptica normal. Luego están las enanas elípticas también, que son elípticas, pero que son simplemente menos masivas que las elípticas normales. Es como las elípticas se clasifican en distintos subtipos dependiendo de qué tanta masa tienen. Las que tienen menos masa son enanas elípticas. Por ejemplo, un ejemplo conocido, déjenme ver si la encuentro, es la compañera de Andrómeda, de la galaxia de Andrómeda M31. Me parece que está, aquí está. Esta es la galaxia M31, esta compañerita es una galaxia elíptica enana. Bien. Luego hay otras cosas raras, como por ejemplo estas que se llaman galaxias anillo polar, que tienen una cosa central que puede o no ser un disco, y un anillo que es perpendicular al plano del disco. Luego hay estas que se llaman galaxias renacuajo o tadpole en inglés, que tienen como una cola de estrellas así que sale. Estas cosas hoy en día sabemos que son producto de interacciones. Estos son galaxias que, bueno, esta galaxia tuvo un choque reciente y entonces la galaxia que, como son rígidos, dejó las estrellas regadas por acá en esto que se llama una cola estelar, corriente estelar o cola de. Luego hay otras que se llaman enanas esferoidales, que es el tipo más común de las galaxias satélites de las galaxias espirales grandes. Entonces las satélites de la Vía Láctea son en su mayoría enanas esferoidales, excepto las dos nubes de Magallanes. Andrómeda tiene también un montón de galaxias enanas esferoidales satélites. Y luego también hay enanas irregulares, simplemente irregulares menos masivas. Como les decía, estas cosas peculiares generalmente, bueno, en muchos casos, no en el caso de las enanas, de estas que mencionaba, enanas elípticas esferoidales irregulares, esas son simplemente así, pero estas cosas raras generalmente son producto de interacciones que hoy en día sabemos que son muy comunes. Entonces, por ejemplo, estos, bueno, un par de galaxias que están interactuando, y entonces la parte externa del disco de esta galaxia está siendo absorbido por esta otra y se están deformando, o esta otra que son cualquier cosa, o estas que son dos elípticas que están chocando, y así estas que tienen
renacuajo tiene también una cola de marea como esta otra. Entonces, esencialmente hoy sabemos que esas interacciones son muy comunes. Las hay de dos tipos, que son las fusiones mayores en las que las galaxias que interactúan son parecidas en masa, o sea, son galaxias más o menos de la misma categoría, ¿no? O sea, en boxeo de la misma categoría, o sea, de la misma masa. O fusiones menores en las que una galaxia muy grande se traga una muy chiquita, esencialmente. Esto también a veces se llama canibalismo galáctico. Entonces una galaxia muy chiquita se fusiona con una mucho más grande. Esto, por supuesto, produce perturbaciones menos graves en la galaxia principal que cuando uno tiene dos galaxias de masa comparable. Entonces esto es una fusión menor en la que la galaxia más pequeña fue destruida totalmente por las fuerzas de marea, perdón, y dejó toda esta cola de estrellas regadas alrededor de la galaxia, de esta espiral que está en el centro. Otros ejemplos de fusiones serían, por ejemplo, esta, que tiene esto como una especie de paraguas. Esto es una cosa muy común en fusiones menores que tienen órbitas muy radiales. Por ejemplo, esta otra que tiene esta compañera que está perturbando toda la zona externa del disco. O esta otra que tiene pues, este anillo que no es polar, sino que está un poco inclinado. Pero eso es producido todo por fusiones. Eso ocurre, por supuesto, mayoritariamente en ambientes de alta densidad de galaxias. Altas densidades de galaxias. Por ejemplo, cúmulos de galaxias. Si uno tiene muchas galaxias muy cerca unas de otras, pues las fusiones y las interacciones son más probables. En los grupos, como el grupo local, donde hay menos galaxias, esas cosas ocurren menos, sobre todo las fusiones mayores. Pero sabemos que nuestra galaxia está sufriendo varias de estas fusiones menores incluso hoy en día, y eventualmente Andrómeda y la Vía Láctea van a ser parte de una fusión mayor, algo de este estilo. Entonces habíamos visto que en la clase pasada habíamos tenido una pequeña introducción a cómo es el ambiente en el que está ubicada la Vía Láctea y las galaxias que están orbitando, que son satélites de nuestra galaxia. Habíamos visto una pequeña animación. Esto es una representación de algunas de las satélites de nuestra galaxia, como la mitad más o menos, un poco menos, que en su mayoría son galaxias enanas esferoidales, prácticamente todas, excepto las dos nubes de Magallanes. Lo mismo pasa en el caso de Andrómeda. Entonces, la mayor parte de las satélites de la Vía Láctea se ven como estas que tenemos aquí de ejemplo. Estos son 3 galaxias satélites de la Vía Láctea, desde la más luminosa, que es Fornax, hasta menos luminosas. Todos estos son galaxias esferoidales enanas, así que aquí pueden ver que se distingue muy bien cómo es esta galaxia. Tiene unas 10 millones de luminosidades solares. Esta tiene medio millón de luminosidades solares, también se distinguen muy claramente. Y luego aquí tenemos una que se llama Willman 1, que si a uno le dicen que hay una galaxia, pues no se entera, eso es porque tiene muy poquitas estrellas, solamente unas 1000 luminosidades solares. Pueden calcular que el hecho de que el Sol tiene una luminosidad solar, esa es más o menos la luminosidad promedio de una estrella en una población estelar. O sea que esta galaxia debe tener del orden de 1000 estrellas, más o menos, un poco más. Entonces, esto es más o menos cómo se ven, representativo de cómo se ven la amplísima mayoría de las galaxias satélites de la Vía Láctea y de Andrómeda. Entonces, estos son lo que conforman el grupo local. El grupo local es no lo llamamos cúmulo, es el grupo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea. No lo llamamos grupo porque tiene pocas galaxias masivas, de hecho tiene solamente 3 galaxias grandes, que son las galaxias espirales de
la Vía Láctea, Andrómeda y M33 que vimos en la animación de la semana pasada. Estas son Andrómeda y M33 y esta es la Vía Láctea. Los otros puntos de colores son satélites, bueno, conocidas en el trabajo en el que se hizo este mapa. Esto es de principios del año 2000, se han descubierto muchas más. Pero para que se hagan una idea. Entonces, bueno, los colores les dicen el tipo. Las naranjas son enanas esferoidales, las amarillitas son enanas elípticas, las azules son enanas irregulares y las verdes son unas de transición, que son como el tipo de transición entre las esferoidales y las irregulares. Entonces, hay del orden de unas 80 galaxias hoy en día conocidas en el grupo local, más o menos. Actualmente hay conocidas unas 50 galaxias satélite de la Vía Láctea y unas 30 de Andrómeda, pero eso es más o menos orden de magnitud. No hay ninguna galaxia elíptica, solo elípticas enanas como M32, la compañerita de Andrómeda. Entonces por eso esto se llama un grupo y no un cúmulo, porque no es muy rico en galaxias, no tiene muchísimas galaxias y las que tienen la mayoría de las que tiene son poco luminosas y solo hay unas pocas, 3 galaxias normales, si quieren, o gigantes. Pero los cúmulos pueden tener, bueno, desde pocas galaxias, como en el caso de los grupos, hasta miles de galaxias en cúmulos ricos. Entonces, los cúmulos pobres tienen unas pocas decenas de galaxias, si quieren. Los radios, los tamaños típicos de esos cúmulos son del orden de 1 megaparsec. Ahora esto es 1.000.000 de parsecs. Acá hay 2 ejemplos de cúmulos con unas relativamente pocas galaxias. Igual son cúmulos, así que tienen más galaxias que el grupo local, por ejemplo. Y luego los cúmulos ricos pueden tener desde cientos hasta miles, unos pocos miles de galaxias. Estos son ejemplos de 2 cúmulos muy famosos, el cúmulo de Abel, con este número, 2667, y el cúmulo de Coma. La mayor parte de las galaxias que ven en esta imagen pertenecen al cúmulo. Igual en este caso. Hay unas cuantas que están por delante y por detrás y que no pertenecen al cúmulo, pero la mayoría sí. Así que en estos ambientes de alta densidad es que pasa lo que veíamos, lo que hablábamos hace un minuto, de que las fusiones son mucho más probables. Entonces aquí pueden tal vez ya ver algo que yo creo que mencioné en algún momento, de que en los cúmulos muy ricos la mayor parte de las galaxias son elípticas. Hay galaxias espirales, pero la mayoría de las galaxias son elípticas. En los cúmulos menos ricos hay muchas más galaxias espirales. Eso es lo que creemos hoy en día que nos está diciendo, es que las galaxias espirales pues, son fácilmente perturbables y algo les pasa y no sobreviven por mucho tiempo en ambientes de muy alta densidad, mientras que las elípticas sí. Entonces, bueno, muchas de esas fusiones, por ejemplo, entre galaxias espirales, pueden llevar a que se produzca una galaxia elíptica. En el otro sentido, no puede pasar, porque si yo junto 2 galaxias elípticas, no hay forma de que eso se vea como una galaxia espiral, porque toda la población va a ser vieja, y ya está. Y la cinemática es toda desordenada. Así que nunca voy a poder producir una espiral que tiene formación estelar, que tiene gas y polvo, que tiene estrellas azules, nada de eso lo hay en una elíptica. Mientras que de la otra forma sí, porque yo puedo juntar 2 galaxias espirales, revolver todo en la fusión, ¿no? Las cosas se despelotan, para no decirlo en términos poco técnicos. Y además, si en esa fusión se pierde el gas, pues eventualmente las estrellas quedan, las estrellas que estaban, no se forman estrellas nuevas, y con el pasar del tiempo esas estrellas envejecen, y entonces la galaxia se puede terminar viendo como una elíptica. Entonces, de hecho, hoy en día creemos que las elípticas más allá se forman por ese mecanismo. Entonces, con esto terminamos esta parte de la Vía Láctea, las galaxias y hasta cúmulos de galaxias. Y la semana que viene vamos a hablar un poco más ahora sobre cómo, lo que decía antes, de cómo sabemos qué masas tienen las galaxias, qué masas tienen los cúmulos de galaxias, qué métodos utilizamos para saber eso. Y vamos ya a ir utilizando las mismas galaxias para
inferir cosas sobre cómo se distribuye la materia en el universo, que vamos a ver luego en las dos clases de cosmología. Muy bien, gracias por ver la clase y nos vemos en la clase de consulta.